le pido por favor a Ana María que nos cuente si hay oficio y nos cuente la cuenta. Sí, sí hay cuenta, la voy a leer al tiro. Se ha recibido una comunicación del jefe de Comité Mixto RD, Comunes, Convergencia Social e Independientes, mediante los cuales hacen presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Boric por el diputado Mirosevic. También una comunicación del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual hacen presente el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Durán por el diputado Castro. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos. Un oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la ley 20.584 para establecer un estándar especial en relación al acompañamiento de infantes y disponer un mandato general de trato digno y respetuoso a quienes acompañen a pacientes hospitalizados. Una solicitud al presidente de la comisión en virtud de comunicaciones recibidas en la sesión pasada a fin que se oficie a la Subsecretaría de Salud para que se pronuncie respecto a la solicitud efectuada por el Sindicato Interempresas Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas de Sename mediante oficio 3, mediante el cual solicitan la incorporación de aproximadamente 16.000 trabajadores que se desempeñan en la red privada de Sename a través de su red de organismos colaboradores acreditados como sector prioritario para la fase 1C del proceso de vacunación, considerados como personal crítico de la administración y además que ejecuta la política pública de la niñez. Otra solicitud del presidente de la Comisión en virtud de las comunicaciones recibidas en sesiones de la semana pasada, a fin que oficie al Ministerio de Salud y a la Dirección de Previsión de Carabineros, a fin que se informe sobre la implementación de la recepción de licencia electrónica para el personal de Gendarmería de Chile en el contexto de la entrada en vigencia del decreto 46 que modifica el decreto 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Un oficio del subsecretario de Agricultura, mediante el cual remite glosas presupuestarias de la Ley de Presupuestos del año 2020. Una comunicación de la Confederación FEMPRUS, mediante la cual remiten estudios sobre la propuesta de carrera funcionaria para los profesionales del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de manera de darlo a conocer y solicitar la colaboración para activar un proceso largamente dilatado. Una copia de esta solicitud se les envió a los correos de los integrantes de esta comisión. Y una solicitud de audiencia del director de FEDEPRUS, HCBB, a fin de informar de la situación que afecta a los trabajadores del Hospital Carlos Van Buren. Eso es todo. Y bueno, me acaban de señalar que se estaría pareando para un rato más la diputada Cariola por el diputado Macaya. Gracias, Ana María. ¿Solo la cuenta, colegas? Varios. Ya, yo sobre la cuenta había uno de los puntos que señaló Ana María, solo para que lo tengan en consideración, que es, no sé si recuerdan, pero hace un par de sesiones había una cuenta enorme como de 35 puntos y ahí nosotros nos comprometimos a pedirle a Ana María los oficios, que se enviaran los oficios que se solicitaban en esa sesión. Lo otro, efectivamente nos contactaron desde la FEDEPRUS, específicamente del Hospital Van Buren, donde nos señalan que hay una situación ya bien cercana a lo que se puede llamar una crisis en relación al COVID. Al menos a mí me contactó don Moisés Sagredo, así que vamos a buscar espacio mañana o la próxima semana para poder escucharlo unos 10 minutos al comienzo de la sesión. Y lo otro, relevar un poco también de FEDEPRUS, que se nos entregó una información respecto a carrera funcionaria. Este es un tema que también me pidieron una reunión, nos estuvimos conversando y hay un tema parece bastante dilatado pendiente con los funcionarios de la salud. En ese documento hay ciertos antecedentes que sería bueno que ojalá
todas y todos lo puedan revisar, porque probablemente en unas sesiones más retomemos este asunto de la carrera funcionaria de funcionarios de la salud. Eso sobre la cuenta. Colega Castro, Juan Luis, puntos varios. Presidente. Sí, dos puntos, pero... Antes que eso, entonces, los 3 oficios que que se pidieron en la cuenta estarían acordados de enviarlo. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. No, son solo solicitudes de información, colega. Son 3. Sí. Sí. Ya, acordado. Presidente, de que me ha dado la palabra, que en punto varios. En primer lugar, ¿Puedo hacer pasar a Jorge Acosta, que está del ministerio? ¿Lo hago pasar Sí, a no la hay sesión? problema, Ana María, que entre los representantes del Ejecutivo. Presidente, sobre el primer punto es sobre una enfermedad que nos ha tocado pedir su incorporación a la ley de Cartesot, y luego en una sesión de sala el día 15 de diciembre pasado, con la presencia del señor ministro, se trató también las soluciones al problema de la atrofia muscular espinal, que todos sabemos que es una enfermedad que tiene el tratamiento más caro en el mundo. En esa sesión se aprobaron 5 proyectos de resolución y hubo un compromiso del señor ministro de iniciar una ronda de conversaciones, bueno, un trabajo conjunto para resolver el financiamiento de la terapia de esta enfermedad. Han pasado ya 90 días, presidente, el día 15 de marzo, y la verdad es que no se han dado señales hasta hoy. Estoy en contacto con la agrupación de familiares de estos niños. Terapia, y otros 2 están en una lucha bastante denodada por lograr la terapia altísima en su costo, pero que no se ha podido avanzar en una conversación. Entonces, a través de una nota que le acabo de enviar a Ana María para que usted la pueda revisar, presidente, y se puedan hacer adecuaciones, si es el caso, dirigir al señor ministro, a nombre de la comisión, lo propongo yo para que fuera de acuerdo, ya que nosotros hemos seguido este tema, le estamos pidiendo... Se le para cortó. buscar la ¿A solución. todos que se le va el audio al diputado Castro? Sí, Juan Luis, se lo si mandé a puedes usted, Ana repetir, María. si puedes repetir la parte donde escribías la solicitud, que justo se te cortó la comunicación. La solicitud que le estamos haciendo, ¿se escucha? Sí. Estamos haciendo es para que le dé un sentido de urgencia al señor ministro a buscar las soluciones para el diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad, para garantizar y transparentar toda la información de la compra de los medicamentos con las 3 entidades y figuras que están hoy día manejando a nombre del ministerio el tema, que son el jefe del Departamento de Tecnología Sanitaria, el señor Dino Sepúlveda, el director de Senabas, Valentín Díaz, y el director de FONASA, don Marcelo Mozo. Ellos son los interlocutores directos de los familiares, y con ellos se ha pedido y no se ha podido realizar ninguna conversación desde el 15 de diciembre que se adoptó este acuerdo en la Cámara de Diputados, y que nosotros queremos a través de esta nota refrendar que se cumpla con urgencia para poder dar acceso a estos niños a alguna alternativa de solución financiera. Juan Luis, se te cortó de nuevo, pero Mire, escuchamos la descripción del oficio. él me mandó una carta donde entonces vamos a reenviar la carta o hacer un pequeño resumen de la carta que él mandó, porque parece mala conexión en este momento. Sí, Juan Luis, si quieres apaga tu Y cámara. además que ahora tiene apagado el micrófono él. Es que tiene apagado el micrófono. Bueno, tomemos de todos modos acuerdo de enviar esa solicitud. ¿Hay acuerdo de la comisión? Ok, ya acordado. En puntos varios, Pato. Colega Patricio Rosas. Gracias, presidente. Tengo 2 puntos varios que tienen relación a la red asistencial de Los Ríos. Primero que nada, pedirle al ministro de Salud, a redes asistenciales y la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, que intervengan en la entrega definitiva del consultorio externo de Valdivia, que acaba de cumplir 31 años, el 13 de marzo, y que fue licitado y adjudicado durante la administración que me tocó ser director de Servicio de Salud, ya en 2017, y las obras deberían haber estado entregadas hace 2 años casi.
Es una situación realmente lamentable que la ejecución de la obra no haya sido hecha con un seguimiento adecuado y no esté en servicios de la comunidad hace mucho tiempo ya. Esto es bastante escandaloso porque ya casi el atraso acumula 2 años y por eso solicito que intervenga el Ministerio de una vez, como lo hemos solicitado antes también, para que se entregue definitivamente las obras que están, entiendo yo, al 99% de su finalización. Y el otro oficio... Déjeme tomar acuerdo también, de este. ¿Hay acuerdo de la comisión? ¿De este primer oficio solicitado por el diputado Rosas? Ok, ya acordado. Dele nomás, colega. Gracias, presidente. Y el segundo oficio es en relación al CESFAM de Río Bueno, un consultorio que tiene bastantes años, pero que tiene un problema en que no ha habido intervención de parte del Ministerio de Salud, ni de la Seremi de Salud, ni del Servicio de Salud de Los Ríos. Un problema grave que tiene que ver, uno, con una colonia de murciélagos, de cientos de murciélagos que se ha acumulado por lo menos 2 años, ya, para que llegue a ese nivel, con la consecuencia de riesgo para los funcionarios, para las personas, todos estos años, y que no se ha eliminado ni se ha tratado. Y segundo, que además ese consultorio no tiene calefacción funcionando adecuadamente hace bastantes años. Así que hay 2 temas ahí en que el Servicio de Salud de la región de Los Ríos y la Seremía no ha intervenido, por lo tanto quiero solicitar que el Ministerio de Salud les exija que intervengan y resuelvan un problema que ya se arrastra más de 2 años. Gracias, colega. ¿Hay acuerdo de esta segunda solicitud? Perfecto. Presidente, Tiene la palabra, concluir, colega Andrea Parra, y después el diputado José Miguel Castro. y yo también para concluir mi segundo punto, presidente. Sí, perdóneme, Andrea. Juan Luis, tomamos el acuerdo, pero si quieres concluir la idea. Sí, sí, no, le agradezco, presidente. El segundo punto que yo tenía ahí en varios, eso quiero dejar constancia en mi punto de vista, no quiero armar una controversia, somos la Comisión de Salud. La verdad es que yo pienso que fue una medida poco feliz el levantar la suspensión de los eventos públicos en etapa 2, a petición de la Iglesia el día de ayer. Perdónenme que se lo diga, yo soy católico, pero creo que rompe el criterio de ecuanimidad cuando provisoriamente se establece una excepción y se va haciendo regla a partir de la excepción. Nosotros, presidente, hace 5 días aprobamos el estado de catástrofe, que limita 2 derechos, desplazamiento y reunión. Y por lo tanto aquí nadie ha violado ni el derecho a culto, ni nada, simplemente por priorizar el momento más dramático que estamos viviendo. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo todas las autoridades. Este mes de marzo en el país peor que la primera hora. Entonces, yo me atrevo a decirle esto, yo creo, yo sé que esto puede ser polémico y cada uno tiene su punto de vista, pero si hubiese un acuerdo sería ideal. No sé si hay acuerdo entre nosotros respecto a este punto, para serle bien sincero. Lo ideal sería que lo hubiera y representáramos al Supremo Gobierno la inconveniencia, no por la Iglesia Católica, sino porque después, ¿qué le decimos nosotros al mundo de la gran logia masónica? ¿Qué le decimos a todas las otras religiones? ¿Qué le decimos, en fin, a tantos grupos que pueden, por un sentido anímico de querer reunirse, empezar a otorgarles un aforo? Entonces, lo digo con un sentido estrictamente sanitario y que no se abra ninguna fisura como se abrió, lamentablemente, a un grupo muy importante de interés en nuestro país, con toda la legitimidad que tiene. Yo lo reitero, yo soy católico, pero creo que cuando llega un minuto en que estamos en la situación en que estamos, no pueden haber excepciones ni privilegios para nadie. Me parece que sanitariamente fue un error haber hecho esto y da pie, precedente a bajar precisamente la sensación de riesgo y a pensar de que aquí se pueden acomodar las decisiones del plan paso a paso según determinados intereses. Quiero dejar planteado solamente este punto, presidente, que me parece delicado. Gracias, colega. Bueno, es un gran tema, efectivamente. Ayer hubo bastante debate en la opinión pública, en redes sociales, etcétera, y me parece que es del todo razonable que la comisión tome una posición respecto a eso. Entonces, yo pondría, no sé si lo que podría hacer, porque más que un oficio es una breve declaración o una toma de postura de la comisión. Sin embargo, tendríamos que...
Un téngase presente frente a los hechos. Téngase presente. No sé si en el mismo tono en que el diputado Castro lo señala, es decir, si hubiera acuerdo de la comisión y que si yo les pudiera mandar un texto muy breve durante la mañana para ver si los colegas están de acuerdo y poder hacerlo público. Sobre todo le pregunto a los colegas del oficialismo. No, está. Presidente. Bueno. Sí, José Miguel Castro. Sí, no, yo creo que es bueno lo que usted plantea de enviar un texto. Yo estoy ahora reemplazando, entonces me imagino que el diputado que es titular en la comisión querrá y puede tener una muy distinta visión quizás de la que tengo yo. Entonces yo creo que es buena la idea suya de enviar un texto, y si ese texto en el fondo lo adopta toda la comisión. Eso, y después le quería pedir un varios. Gracias. Sí. Jimena, diputado Sandón. Yo estoy dispuesta a leer el texto, pero quiero aclarar que en principio yo estoy de acuerdo con que se haya cambiado la medida, porque es curioso que los metros cuadrados corran para uno y no corran para todos, independiente si es evangélico, mormón, masón o cualquier otra actividad. Entonces, si se ha tomado un criterio de metro cuadrado por aforo de personas, porque en los templos no puede el mismo criterio. Y de hecho, hoy día teníamos en fase 2 10 personas adentro, o sea, en lugares mucho más grandes, y no se ha ido más allá, no es que haya cambiado, sino que se volvió a lo que era la fase 2 en esa materia. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser súper cuidadosos porque ha regido esa cosa del metro cuadrado con el aforo, ¿no? Y aquí claramente eso no se estaba, cuando se pidió que tenían que estar vacíos los templos, y entendiendo que estábamos hablando de no solo del mundo católico, y no fue la jerarquía la que presionó. Yo creo que quedar súper claro, fue en general nosotros, la gente común y corriente, que sentimos también una necesidad de ir a nuestros templos, porque somos, para muchos, el alimento del espíritu es muy importante, y creo que igual 10 es poco, pero al menos es lo mismo que estábamos antes, y que se puedan realizar las liturgias, pero siempre respetando, y yo creo que siempre se había respetado. Así que yo creo que si es por metro cuadrado, que también sea por metro cuadrado, independiente de la finalidad de lo que sea la actividad. Si es comercio por metro cuadrado, ¿por qué no esto por metro cuadrado? Diputado Castro, ¿cómo me propone resolver esto? Porque efectivamente, Juan Luis, yo puedo hacer un texto, lo podemos acordar y presentarlo mañana y votarlo, o si quiere podemos votar ahora mismo, o podemos no hacer nada. ¿Qué me sugiere, colega? Yo le sugiero que usted pueda proponer el texto y lo votemos mañana, y que recoja todos estos puntos de vista para no polemizar ahora, porque yo tendría que decirle a Jimena que esto no es por metro cuadrado. Se suspendieron todos los eventos públicos, lo dijo la subsecretaria el jueves, todos los eventos públicos, mientras estemos en fase 2 Santiago y en todas las regiones. Entonces, los comercios no. Sí, porque son actividades obligatorias, no son voluntarias. Entonces se puede discutir ese punto, pero yo le sugiero, presidente, que usted nos envíe un texto mejor y lo vemos mañana, no hay problema. Perfecto. Bien, entonces tenía la palabra, seguimos con los puntos varios. Estaba Jimena, José Miguel Castro, Andrea Parra y Carol Cariola. Gracias, presidente. Bueno, saludarlos a todos. Me gustaría, y no sé si usted comparte conmigo, ya que somos diputados del mismo distrito, hacer un oficio que tiene que ser, yo creo que tal vez al Hospital de la Florida, al Ministerio de Salud y también al Ministerio del Deporte, porque lamentablemente se va a hacer un traspaso de un CRS, se va a devolver un sitio que había sido usado por el Hospital de la Florida, que hace mucho tiempo que está en disputa, estamos desde que partió nuestra legislatura, estaba esa discusión, y yo creo que es lamentable, al menos desde mi punto de vista. Me gustaría saber las razones por qué se va a hacer y cuál va a ser la facultad que va a tener el alcalde al recibir ese sitio que está muy bien ubicado en el centro, en el corazón de la Florida, que tiene un potencial inmobiliario muy, muy grande, pero yo creo que es un tremendo error que era un CRS que cumplía o sea, que incluso tenía un potencial incluso mucho mayor para poder apoyar a la gran función que hace el Hospital de la Florida. No sé si usted está de acuerdo conmigo, me gustaría oficiar eso. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo, y tomo la palabra como un miembro más de la comisión, y sobre todo en estos momentos donde también el Hospital de la Florida está hoy día, y como muchos otros hospitales, sometido a una presión muy importante por el COVID,
se están reubicando hoy día toda la unidad de neonatología se está convirtiendo en nuevas camas críticas, hay varias situaciones complejas ocurriendo en el hospital y estos son dependencias que han sido soporte. Entonces, tanto por la contingencia como por el largo plazo, efectivamente no se entiende mucho la insistencia del municipio de en vez de buscarle un fin público asociado a la salud de la comuna, de recuperarlo para hacer quizás qué cosa. Así que, por supuesto, yo concurro con ese oficio. Le pregunto al resto de los colegas, ¿hay acuerdo para hacer ese oficio, para que sea nombrado la comisión? Bien, ha acordado. Colega José Miguel Castro. Gracias, presidente. No, era para complementar solamente un oficio que se envió del diputado Rosa, que también fuera enviado esto al SAC, porque cuando no se pueden eliminar las colonias de ¿cómo se llama? De vampiro, iba a decir, de murciélago. Hay también vampiros, son parte de los murciélagos, no se pueden eliminar, sino que se tienen que desplazar, y para eso el SAC tiene mucho que decir, entonces se puede enviar en conjunto ese oficio, yo creo que serviría bastante. Eso solamente, señor presidente, gracias. ¿Está de acuerdo, colega Rosas? ¿Bien? Bien, acordado entonces también enviarlo al SAC. Colega Andrea Parra. Gracias, presidente. Quisiera solicitar dos oficios por dos situaciones distintas. La primera es que durante la semana pasada nos enteramos a través de redes sociales, se revelaron algunos audios del intendente de la región a una localidad dependiente de Lumaco, la Pastene, que ellos quedaban liberados de la cuarentena. Una situación, valga la redundancia, al menos extraña, porque existe otra localidad, además, en Lumaco, que es Pillagüen, donde eminentemente vive población mapuche, cero. ¿A todos se les va un poco el audio de la diputada Parra o solo a mí? Sí, está media irregular la conexión, pero se entiende. Ya. Pero se entiende. Dele nomás, colega. Ya. Bueno, lo que quiero pedir en el fondo es que el Ministerio me pueda explicar cuál es la razón por la cual solo Capitán Pastene y ninguna otra localidad que cumple con condiciones sanitarias de contagio cero se le ha levantado la cuarentena. Es un cambio de criterio y por lo tanto las decenas de localidades que tenemos acá en la 9ª región van a ser evaluadas distintas, o se trata solo de un tema, digamos, de que un grupo de amigos ahí cercanos al gobierno pudieran ejercer influencia y cambiar las condiciones de la cuarentena. A mí me llama mucho la atención y quisiera una explicación. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan esta medida? Y si esto es un cambio de criterio que se va a aplicar a todas las localidades o exclusivamente a esta localidad. Y por último, señor presidente, quiero también enviar otro oficio al Ministerio de Salud, consultando, ¿no es cierto?, la situación de... Andrea, tu conexión está atentando contra tu intervención. Puta, no sé qué hago. A ver, déjame ver si me cambio de... Pero en todo caso, a ver, oficial al ministro de Salud para... Ahí sí. Apague la cámara. Ahí sí cámara. ¿Se escucha mejor o no? Si se pone el micrófono, a lo mejor puede audífono. Bueno, lo que quiero solicitar en este caso es explicaciones respecto del nombramiento del doctor Joaquín Sanzana como director del Hospital de Victoria. Este médico había sido nombrado en el primer periodo del presidente Piñera como director del hospital y tuvo una cantidad enorme, no solo de quejas de parte de los propios gremios, particularmente del gremio de las enfermeras, producto del maltrato, sino que finalmente una serie de situaciones donde sus propios colegas terminaban renunciando y yéndose del hospital, producto, ¿no es cierto?, de
el acoso laboral y el mal funcionamiento y el mal carácter de este médico. Este médico termina siendo sacado del cargo, producto además de una denuncia de violencia intrafamiliar de su propia esposa. Fue muy polémica su dirección. Y hoy día, curiosamente, es nuevamente nombrado director del Hospital de Victoria. Tenemos a todos los gremios atentos a esta situación, y quisiera saber cuáles son las razones por las cuales se nombra una persona que el propio primer gobierno del presidente Piñera terminó sacando por este tipo de situaciones, y que hoy día lo vuelve a instalar con una polémica enorme en la región, con antecedentes de violencia intrafamiliar y maltrato a los gremios de la salud. Entonces, la verdad es que es muy llamativo, y quisiera, por favor, que me fundamentaran cuáles son las razones de la instalación de este médico, doctor Joaquín Sanzana, como director del Hospital de Victoria. Eso, presidente. Gracias, colega. Respecto al primer oficio, entonces, de cuáles son los argumentos para haber flexibilizado las normas de distanciamiento en Capitán Pastene, ¿hay acuerdo? Ok. Y sobre los segundos, sobre los fundamentos en base a los cuales se tomó la decisión de volver a contratar al actual director del Hospital de Victoria, ¿hay acuerdo? Muy bien, acordado ambos oficios. Diputada Cariola. Sí, presidente, muchas gracias. Presidente, es algo muy, muy breve. Nosotros hace algunos años atrás hicimos una modificación legal en el contexto de la Ley de Universidades del Estado para permitir que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el conocido JJ Aguirre, pudiera tener convenios directos con FONASA para poder desarrollar a través de eso, establecer la compra de prestaciones, pero por la vía directa, no por la vía de la licitación abierta que se utiliza habitualmente a través del TFL 36. Frente a eso, presidente, esperamos durante varios años la posibilidad de desarrollar un acuerdo por escrito entre el Ministerio de Salud y y la Universidad de Chile en función de materializar este convenio. El año pasado, a propósito del colapso del Hospital San José, previo a la pandemia, hicimos varios intentos junto a los trabajadores y trabajadoras del Hospital San José por lograr y por incentivar a que el Ministerio de Salud llevara adelante este convenio. Sin embargo, lo único que tuvimos como respuesta fueron distintas evasivas. En la última ley de presupuestos se lograron incorporar una cantidad de recursos importantes también asociadas a la posibilidad del desarrollo de un convenio. Pero este convenio, que siempre ha sido un anhelo para poder tener claridad con cuáles van a ser las prestaciones con las cuales vamos a poder contar desde la atención de salud hospitalaria del Hospital San José respecto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, siempre ha sido una promesa incumplida, es un fantasma que está ahí, que está dando vuelta, que está presente, pero que sin embargo del cual hasta ahora no tenemos antecedentes claros y concretos. Lo que yo quiero, presidente, es solicitar a través de esta comisión podamos oficiar al Ministerio de Salud y también a la Rectoría de la Universidad de Chile para saber del estado de este convenio, de este trabajo que se desarrolló, donde esta Cámara de Diputados y Diputadas entregó todas las herramientas necesarias para que esto se desarrollara, porque lo que vemos como consecuencia de que esta cuestión no se resuelva, presidente, es que muchos usuarios y usuarias que se atienden en el Hospital San José, que sabemos que sigue teniendo un colapso y que a raíz de la pandemia se ha agudizado, lamentablemente no tienen claridad de cuándo es posible acudir al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, si pueden haber derivaciones. De hecho, incluso parte del convenio iba a contemplar la posibilidad de que algunos CEFAM desde la atención primaria tuvieran sus derivaciones de especialidades y también de operaciones a través de manera directa al Hospital Clínico de la Universidad de Chile para generar esta asociación directa, y aún así eso no está del todo terminado, no está aclarado, ya han pasado varios años, las herramientas legales están, y la verdad es que a mí me llama profundamente la atención de que después de haber aprobado incluso recursos para poner a disposición de ello, no tengamos conocimiento explícito de este convenio. Así que yo le pido, presidente, solicitar el estado de información de cómo está avanzando esta situación, y de lo contrario, de no existir este avance, solicitar desde la Comisión de Salud que se pueda agilizar este compromiso que ha asumido el Ministerio de Salud con respecto al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Gracias, colega. ¿Hay acuerdo para hacer estas solicitudes? ¿Servicio? Bien, acordado.
Yo también tenía un punto vario. He tenido distintas reuniones con los funcionarios de Gendarmería, en particular funcionarios de Puente Alto, y me señalan que, dado la contingencia, se hicieron actualizaciones respecto a temas de licencias médicas electrónicas. Sin embargo, por la dependencia que tiene Gendarmería, que al final depende de DIPRECA, ellos no están teniendo la posibilidad de hacer licencias médicas electrónicas, y con todo lo relacionado al COVID, eso tiene efectos directos en la posibilidad de contar con este derecho. Por tanto, quisiera, y esto es básicamente algo bien inexplicable. Nosotros hemos intentado hablar con distintos actores, pero al final no he podido entender por qué una actualización, modernización, es decir, que DIPRECA permita que los funcionarios de Gendarmería puedan extender sus licencias electrónicamente, no se ha hecho. No entiendo si es un tema presupuestario. Hablé con el director general de Gendarmería, hablamos con Suceso, y la verdad es que parece que el cuello de botella está en DIPRECA. Por tanto, quisiera que oficiáramos al director de DIPRECA, al director general de Gendarmería y al director de la Suceso, de manera de que se expliquen las razones que justifican que a esta fecha aún no se haya, los funcionarios de Gendarmería no puedan extender sus licencias vía electrónica. No sé si hay acuerdo, colegas, para hacer ese oficio. Ok, perfecto. Diputado Crispi, una cosa, ¿hay un diputado más en la sala? ¿Será el diputado Gaona? No se alcanzó a escuchar, Andrés. Efectivamente, Anita María, que estoy junto a... Ya, gracias. Muy bien. Bien, ¿no hay más varios? ¿No? Bien, si no hay más varios, entonces vamos a ir al objeto de esta sesión, que es continuar con la tramitación del proyecto de eutanasia y muerte digna. La semana pasada avanzamos bastante. Ojalá que hoy también lo podamos hacer en el tiempo que nos queda. Siempre el lunes más lento, porque hay varios oficios y varios que revisar, pero vamos a tranco seguro, avanzando, y creo puliendo hartas diferencias para sacar un buen proyecto. Ana María, si me hiciera el favor de leer estamos en la indicación, creo que 56. No, el otro día ya despachamos la 58. Ahora estaríamos iniciando la discusión del artículo 16H. Ya hay una indicación de los diputados Calisto y Sabar, y otra de Undurraga y Álvarez, que esa sí que sería la 59. ¿Les parece que lea el artículo primero? Perfecto. Que se aprobó en general, y después vemos las dos indicaciones para que se introduzcan en el tema? Le voy a pedir exactamente lo mismo. Así que... Artículo 16H. El médico requerido para practicar la asistencia médica para morir podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones durante el procedimiento. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante al paciente. Si en el establecimiento de salud todos los facultativos que podrían practicar la asistencia médica para morir son objetores de conciencia, el establecimiento deberá derivarlo en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los reglamentos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos reglamentos deberán asegurar la atención médica de los pacientes que requieran asistencia médica para morir, en conformidad con los artículos anteriores. Si el profesional ha manifestado objeción de conciencia, si el profesional que ha manifestado objeción de conciencia es requerido para practicar la asistencia médica para morir, tendrá la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento de salud que la persona requirente debe ser derivada. Aquí se presentaron dos indicaciones, una del diputado Calisto y Sabac, para sustituir el artículo 16 por el siguiente. Artículo 16H. El médico requerido para practicar la eutanasia
podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud. Si no la había manifestado antes, podrá en todo caso abstenerse de realizar el tratamiento siempre que informe de inmediato al jefe del establecimiento y que en la manifestación escrita deje constancia de dicha abstención. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones durante el procedimiento. La objeción de conciencia podrá ser institucional. El Ministerio de Salud dictará los reglamentos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Y hay otra indicación, que es la 59, de los diputados Raga y Álvarez, para incorporar en el artículo 16H el siguiente inciso final. La objeción de conciencia es de carácter personal. Las instituciones privadas podrán decidir libremente si incluir la asistencia médica para morir como una de las prestaciones médicas que lleva a cabo, y en ningún caso podrán ser obligadas a realizar en sus dependencias este tipo de prestaciones mientras no hayan suscrito un convenio con el Estado que expresamente las incluya. Me da la impresión a mí que si se aprueba la de Calisto y Sabaj, la de Undurraga caería, porque estamos hablando en una objeción institucional y en la otra de una objeción de carácter personal. Ahí tienen que ustedes verlo. Claro, ya. ¿Les parece, bueno, palabras? Partamos con la de Calisto y Sabaj. ¿Sí hay palabras? Doctor Jorge Acosta. Gracias, presidente. Muy buenos días, saludarlo a usted y por su intermedio a todos los honorables miembros de esta comisión. En particular, con respecto a este artículo 16H, hay dos puntos importantes a los que se refiere la indicación de Calisto y Sabaj, que es interesante tener en consideración, y al mismo tiempo introduce un concepto nuevo que no estaba en la normativa. Las dos cosas importantes, una es con respecto a el establecer que la objeción de conciencia del profesional, ya sea médico o no médico, debe ser previa. Si bien me imagino que se hace porque en otros proyectos similares, como la ley de aborto, también es previa, es interesante que aquí abre la posibilidad de que sea en el momento en que el médico o el personal de salud se vea enfrentado a esta situación, donde tiene que ejecutar un procedimiento que esté descrito, y no necesariamente tiene que ser previo. Y en segundo lugar, otro punto importante es que elimina la parte de la derivación inmediata, que también es interesante, puesto que, se puede considerar que sea importante, por supuesto, para que se pueda cumplir la ley, que el paciente sea derivado, pero no necesariamente es prudencial que sea derivado de manera inmediata, es decir, ipso facto, inmediatamente haya sido considerado que ningún profesional haya, no objetado de conciencia. Y por último, introduce el concepto de objeción de conciencia institucional, que si bien está en la ley de aborto, en la objeción de conciencia institucional, ha habido mucha discusión del mundo académico, con mucha razón, de manifestar que, ya que las instituciones no tienen conciencia, el concepto de objeción de conciencia, está mal utilizado para hablar de una objeción institucional, y pareciera ser que es mucho mejor la forma en la que se aproxima este concepto, ¿cierto? La indicación 59 de Undurraga y Álvarez, donde define que efectivamente la objeción de conciencia es personal, pero aquellas instituciones, por lo que se ha llamado, ¿cierto?, una libertad de ideario, que decidan no llevar a cabo esta prestación, como hay muchas otras prestaciones de salud que no se llevan a cabo en todas las instituciones, puedan no realizarlas a menos que haya un convenio suscrito donde específicamente y expresamente sea incluido. Pareciera ser que eso queda mejor abordado. Todo esto es importante tenerlo en consideración a la luz de la discusión que se dio a propósito de la ley de aborto en el Tribunal Constitucional, donde cambió la redacción que decía expresamente que prohibía la objeción constitucional a que la permitía, puesto que el Tribunal Constitucional ha considerado que, parte de la libertad de asociación y de emprendimiento, un conjunto de personas pueden hacer, ¿cierto?, una clínica, un hospital, una universidad, que compartan ciertos idearios y que por lo tanto puedan promover o no ciertas prácticas, específicamente aquellas que tienen que ver con los principios como
el inicio y el final de la vida. Por lo tanto, pareciera ser interesante poder incluirla de esa manera porque viene a resguardar tanto la idea que se defiende a lo largo del proyecto de ley como aquello que ya ha sido consagrado y ratificado anteriormente en distintas instancias como la del Tribunal Constitucional. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor asesor. Diputado Torres, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Respecto de... ¿Se escucha, no? Perdón. Sí, perfecto. ¿Sí? Ya. Muchas gracias, presidente. Respecto de la indicación del diputado Undurraga, que recién ha comentado el doctor Acosta, quisiera dar mi opinión. A mí me parece que va en la línea correcta decir que la objeción de conciencia es exclusivamente personal, ¿ya? Porque la definición de conciencia es una definición inherente al ser humano, a la persona, y no así de las instituciones, aun cuando estén conformadas por seres humanos. Por lo tanto, el concepto de objeción de conciencia institucional, a mi juicio, es una aberración. Conceptualmente hablando, es una aberración. Indistintamente que en el fondo puedan haber quienes hoy día dicen que las corporaciones tienen lo que se denomina un etos corporativo, ¿ya? Y al existir un etos corporativo, ¿ya? Obviamente lo que podría existir es una excepción producto de este etos corporativo al cumplimiento de una norma determinada. Y esa es la discusión que estamos teniendo en torno a lo que plantea el diputado Undurraga, y que yo creo que canaliza bien el debate, ¿ya? Canaliza bien el debate. Ahora, si nosotros estamos disponibles a poder considerar una excepción por etos corporativo, ¿ya? Dividiéndolo de la objeción de conciencia propiamente tal, a mi juicio esta debiera estar bastante especificada. Lo que no puede ocurrir para que realmente sea un etos corporativo, el que está objetando, es que sea un miembro, por ejemplo, de esta organización el que tome la definición y no sea una definición colegiada según el gobierno corporativo de la institución. No sé si me explico, ¿no? No puede ser el gerente de un hospital el que tome la definición si tiene un directorio o una junta directiva. Lo mismo pasa con las universidades, como que el rector tomara una decisión si esta no ha pasado por una junta directiva en el caso que hubiese junta directiva. Yo creo que eso tiene que quedar bien normado. No sé si lo va a normar la ley a través de este artículo, si va a quedar hacia un reglamento. Si esto quedara hacia un reglamento, ¿ya? Creo que igual hay que dejar algunos marcos que nos permitan garantizar que esto fue una definición colectiva y que sí resguarda el etos corporativo de esa institución y no es la definición arbitraria de uno o unos pocos miembros a cargo de tomar la definición por parte de esa institución, ¿ya? Ahora, más allá de que algunos puedan estar en contra, si hay un punto de realidad que plantea el doctor Acosta, es que si no incorporamos alguna situación por etos corporativos, antiguamente mal llamado objeción de conciencia institucional, va a terminar rebotando el proyecto de ley en el Tribunal Constitucional, y creo que es mejor adelantarse de manera responsable a que terminemos con cualquier, legislación defectuosa, como en el caso de Tres Causales, que a mi juicio es aberrante, digamos, como quedó. Eso, presidente. Gracias, colega. Diputado Sandón, ¿había pedido la palabra? Sí, bueno, yo creo que en la misma línea, bien interesante lo que propone el diputado Torres. Claramente tenemos ya una propuesta del Tribunal Constitucional donde habla de la libertad de asociación, ¿no es cierto? Y claramente, efectivamente, un hospital o una clínica no tiene objeción de conciencia porque no es una persona, pero al final en la práctica es lo mismo. Podríamos, esta cosa de que se compartan idearios, y yo lo que entiendo del diputado Torres es que lo que le preocupa es que no sea una persona, sino que sea como la directiva. Yo me imagino que las corporaciones eso como que siempre pasa. Ahora, ¿cómo también definir si una persona se le pregunte, por ejemplo, a un médico que se le pregunte que va a entrar a trabajar en la clínica X y no considere que sea una discriminación, que le pregunte qué opina sobre la eutanasia o no? O sea, ¿cómo podemos manejar esas dos cosas? Porque claramente existe un grupo que decide hacer una clínica, una institución, va a compartir un ideario. Normalmente ese ideario es guiado por un grupo de directores que a veces puede cambiar en el camino. Yo no creo que estas cosas que son tan grandes recaigan solo en una persona, pero tal vez podríamos tener la delicadeza de dejarlo escrito en la ley. Pero claramente, efectivamente, la palabra objeción de conciencia institucional es más complicada, pero yo creo que
la libertad de asociación también la tenemos que resguardar, y por otro lado, que una persona, un médico, cualquier persona no se sienta discriminada en algún minuto que este grupo le pregunte libremente qué opina sobre, y sea una carta para que entre o una carta para que no lo acepten, porque podría decir que está siendo discriminado también. Entonces, que quede súper claro que no hay discriminación, sino que tiene como la libertad este grupo, este directorio, no sé, de hacer regir y de cumplir su ideario previamente definido en estas materias que son tan delicadas porque no tienen vuelta atrás. Gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra el diputado Undurraga, mocionante de una de las indicaciones, y luego José Miguel Castro. Muchas gracias, se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Primero saludarlos a todos y señalar que comparto plenamente lo expresado aquí en la esencia, tanto por la indicación anterior, que también está en discusión en este minuto, como por lo señalado por los diputados que han participado. Sí, me gustaría recordarles que en el texto propuesto, primero, nosotros lo que hacemos con el diputado Álvarez es respetar el texto que ya fue aprobado en la sala y agregarle un artículo final, digamos, un inciso final, en el cual a nuestro modesto pensar, creemos que esto se soluciona con las últimas tres líneas, ¿ah? Porque señala, digamos, que las instituciones privadas podrán decidir libremente si incluir la asistencia médica para morir con una de las prestaciones médicas que lleva a cabo, y en ningún caso podrán ser obligadas a realizar en sus dependencias este tipo de prestaciones mientras no hayan suscrito un convenio con el Estado que expresamente las incluya. Y es ahí donde a nuestro juicio se gatilla, digamos, el debate interno y la posición lógica institucional en relación al tema. O sea, nadie está obligando que haga la prestación, sino que se están autoadhiriendo a la misma en la medida en que suscriban el convenio, digamos, de prestación con el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, desde nuestro modesto punto de vista, queda subsanado y se hace coherente, además, con lo que, como muy bien algunos de los colegas aquí lo señaló, digamos, con la opinión del Tribunal Constitucional. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros queremos es, uno, respetar la decisión de la sala con el artículo anterior y asegurarnos que efectivamente no sea obligada a ninguna institución a prestar este servicio si es que no se siente cómodo con el mismo. Muy bien, gracias, colega. Diputado José Miguel Castro, yo también voy a tomar la palabra después. Y bueno, José Miguel Castro intervenga, después le damos la palabra a don Jaime González. Gracias, señor presidente. Es importante la discusión que se está dando ahora porque los vetos corporativos efectivamente no es limitante de las clínicas o del sector de salud. Esto es a nivel de cualquier empresa, de cualquier asociación o grupo intermedio. En el fondo son valores comunes que se comparten y la libertad que nuestra Constitución por lo demás asegura en el artículo 19, número 15 de la asociación. Y por lo tanto yo creo que es sumamente importante esto dejarlo completamente esclarecido, y por supuesto cualquier persona va a tener la libertad de optar o no a cierta institución que comparta o no comparta ciertos valores que hay que dejarlos, creo yo, estipulados en esta ley. Así que esa es mi apreciación. Gracias, señor presidente. Gracias. Don Jaime González, por favor. Diputado, muchas gracias. No, en primer lugar, valorar ambas indicaciones, independiente de las precisiones que tiene una u otra. Como dijo el doctor Acosta, la objeción de conciencia es una institución o una regulación que debe estar. Ahora, para efectos de historia de la ley, me gustaría hacer el contrapunto al diputado Víctor Torres en el siguiente sentido, en un sentido muy académico. El ejemplo clásico de las instituciones que tienen una cierta conciencia institucional son los partidos políticos, y en ese sentido los partidos políticos fijan postura, llegan a acuerdos, son personas jurídicas distintas. Para los abogados es común entender, después de mucho tiempo,
es menester señalarlo, que las sociedades son personas jurídicas distintas a las personas que las componen, incluso pueden tener intereses que son distintos, que son diferentes y muchas veces hasta contradictorios. A nosotros valoramos aquello y la definición de etos, como lo señaló el diputado Castro, y para que quede también consignado en la historia de la ley, es la forma común de vida o de comportamiento, ¿no es cierto?, que adopta un grupo o individuo de personas que pertenecen a la misma sociedad. Y en ese sentido, hacerme señalar o precisar que Homero es la primera persona que cita o entiende el concepto de etos, lo toma Aristóteles, pero en estricto rigor nosotros entendemos que hay una confusión entre la persona jurídica con esos acuerdos que son colectivos y que los adopta y que toma posición muchas veces con esa sumatoria de intereses individuales, como lo señaló el diputado Víctor Torres, y que con la sola pretensión de quererlos sumar fijaría una posición que apuntaría hacia lo que es la manifestación de voluntad de ese ente colectivo. A nosotros nos parece prudente que en esa objeción esté la objeción personal individual, y yo entiendo que sería también el acuerdo de la comisión, y en el mismo sentido que existe una objeción institucional. Y en relación a lo que ha señalado el diputado Undurraga, sin duda que yo voy a hacer algún tipo de prestación sobre algún punto particular que tenga que ver con la muerte. Tenemos que ser muy rigurosos y precisos respecto al tipo de prestación, porque quiero señalar el caso del hospital de Panguipulli, que tiene un DFL 36 en lista comuna y que realiza todo tipo de prestación, pero es un hospital administrado por monjitas. Ellas perfectamente podrían decidir no realizar la prestación de la eutanasia, pero sí concuerdo que tiene que haber un protocolo, un mecanismo de salida para que la prestación se pueda otorgar para aquellos que manifiestan su voluntad en aquel sentido. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Torres, brevemente, por favor. Sí, disculpe, presidente. Lo que pasa es que para mí, es una discusión que no es menor, que es relevante, aun cuando podamos dar vuelta un poco en el contexto o en el concepto. Para mí, conceptualmente, las instituciones no tienen conciencia. ¿Ya? No tienen conciencia. Lo que pueden tener es una ética institucional, que es el etos corporativo. Y podemos discutir quiénes definen etos corporativos y cómo se ha planteado el etos corporativo como uno de los desafíos de las sociedades actuales, cuando entienden que los seres humanos también tienen vinculaciones con otros organizadas a través de este tipo de corporaciones, sean públicas o sean privadas, y por lo tanto toman definiciones colectivas en un mismo sentido. Incluidos los partidos políticos, que tienen definiciones, etcétera, como eso sí ha planteado Jaime González. Yo lo que no quiero es que quede, digamos, como para la historia de la ley, como similar el hecho de la existencia de un etos corporativo frente a la conciencia humana. Son cuestiones completamente, tienen diferencias, ¿no? Y una cosa es el marco ético en el que concordamos determinadas personas que participamos en una institución determinada, y otra es el examen de conciencia personal, que en definitiva se sustenta en la libertad de pensamiento, en la libertad, digamos, que tiene la persona de poder llegar a una conclusión determinada en condiciones determinadas. Entonces, por eso que es aberrante la objeción de conciencia institucional desde el punto de vista no jurídico, desde el punto de vista conceptual, ¿ya? Jurídicamente se podrá haber abrazado ese concepto, pero para mí es conceptualmente equivocado y no se puede replicar. Menos aún, creo yo, dejar una redacción de esa naturaleza al Tribunal Constitucional o eventualmente a otra instancia como el Senado. Yo personalmente creo que podemos tratar de llegar a un acuerdo. Yo no sé si la redacción, tal cual como está ahora, es la más óptima, o si tenemos tiempo para revisar de aquí a mañana ese artículo para poder avanzar en los otros. Estoy haciendo una petición, ¿ya? Y ojalá poder avanzar, porque quedan 6 otras indicaciones y no quiero que esta discusión, que para mí personalmente es muy relevante, se consuma todo el día de hoy, digamos, toda la mañana de hoy. Entonces, yo les quiero pedir que nos den tiempo para que de aquí a mañana podamos intentar llegar a un acuerdo, al menos con el diputado Undurraga, respecto a una redacción. Eso. Sobre este punto. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Bueno, claramente creo que la objeción de conciencia tal vez no es la mejor palabra, y dentro de este acuerdo que vamos a tener que llegar es decidir un concepto que lo define mejor, ¿no? Pero quiero hacer pregunta por su intermedio, presidente, al diputado Undurraga. En su indicación, él
y quiero relacionarlo con el ejemplo que dio el Ejecutivo. ¿Esto sería solo para instituciones privadas que quedarían como esta posibilidad de elegir, y todas las que son públicas no tendrían ninguna posibilidad de esta objeción de conciencia, que nosotros vamos a tratar de cambiar ese concepto? No veo que sea como para todos por igual, sino que siento como que las del Estado estarían sí o sí, y las privadas serían las que tendrían esa posibilidad, entendiendo que hay, no sé, pues Jaime González puso un ejemplo ahí de la monjita de Panguipulli, tenemos el hospital Marcel Pino y cuántos que hay. Entonces quiero hacer esa consulta, si ha pensado que dejaría varias de estas que podrían estar en el limbo en esta situación. Diputado Undurraga. Gracias, Presidenta, por su intermedio. ¿Me escuchan? Sí. Por su intermedio, contestarle a la diputada Osandón. Nosotros sostenemos que esto es para las instituciones privadas, porque son los cuerpos intermedios. Las instituciones estatales no son cuerpos intermedios. Y la ley, evidentemente, tiene que cumplir el Estado. Y las monjitas no son somos todos parte del Estado, y aunque tengan financiamiento estatal, igual que la Universidad Católica, a lo mejor la Universidad de los Andes, etcétera, etcétera, son las que se ven afectadas porque son cuerpos intermedios, y libremente ellas podrán tomar la determinación que nosotros estamos proponiendo, o un texto distinto que estamos dispuestos a comentar, digamos. O sea, eso sin duda. O sea, aquí el Hospital Parroquial de San Bernardo podrá acogerse o no acogerse. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile evidentemente tiene que acogerse. Eso lo claro, eso que tal vez deberíamos aclarar. Colegas, de verdad que no quiero, no vamos a votar nada si es que seguimos interviniendo. Entonces, muy breve, diputado José Miguel Castro, yo también quiero intervenir y luego voy Presidente, yo también. Ya, todos van a tener derecho, lo único que les pido es que vayamos cerrando para alcanzar a votar, y vamos a dejar para la próxima sesión, vamos a votar sin discusión ambas indicaciones, o una sustitutiva o una nueva si es que algunos colegas la quieran proponer, pero la discusión, para que quede registro, ya se hizo, va a ser en esta sesión y no en la próxima, en la cual se va a votar sin discusión. Diputado José Miguel Castro, diputado... ¿Quién está en la sesión? Quiero hacer presente algo. Entonces, ¿están todos de acuerdo que la próxima sesión se va a votar esto sin discusión? Ya, hay acuerdo. Sí. No. Perdón. No, entonces se vota ahora, diputado. Entonces se vota ahora. Señor Presidente, lo que usted está planteando también José es que... Miguel, espérate, José Miguel, déjame cerrar esto. Colega, ¿quién está en la sala? Perdón. Presidente, diputado Gustavo Sangüesa. Diputado, déjeme decirle, espérese. Sí, presidente. La decisión es suya. O buscamos, es que ya tuvimos la discusión, entonces, o lo votamos en la próxima sesión, ambas indicaciones o una nueva, o lo votamos ahora, presidente, después de terminar esta discusión. Con todo respeto, presidente, no empañemos el desarrollo de esta comisión. Yo creo que esas amenazas constantes, creo que cuando uno va desarrollando una discusión que por lo menos para mí va siendo súper enriquecedora, esto no contribuye a mejorar el proyecto. Sacarlo una sesión antes o una sesión después da exactamente lo mismo. Entonces, no hagamos las cosas mato caballo y respetémonos entre nosotros, presidente. Bien, entonces le voy a dar la palabra a José Miguel Castro, luego voy a tomar la palabra yo y luego lo voy a poner en votación. Diputado José Miguel Castro. Yo creo que la idea Sangüesa es al revés, entonces Sangüesa está de acuerdo en que esperemos para no ir a matar caballo. Lo mismo que iba a decir yo, claro. Por eso, otra reacción que nos acomode a todos. Claro. Estoy de acuerdo, colegas. Yo no sé si todos comparten la opinión del diputado Sangüesa. Yo he tratado de mantener el debate y lo que estoy diciendo es que hoy día hemos dado todo el tiempo para tener esta discusión. No he apurado las palabras, pero no quisiera que mañana de nuevo estemos 40 minutos discutiendo en argumentos que ya se han dado hoy día. Entonces lo que le estoy pidiendo es la unanimidad para no votarlo hoy y que lo votemos mañana al inicio de la sesión en el caso de que haya una nueva redacción. Muy bien. Si no hay acuerdo para eso, lo votamos ahora, no hay problema. No, votémoslo mañana. Se puede y sería mejor.
Y se puede llegar con una nueva redacción que quizás aúne lo que estamos conversando ahora. ¿Está bien, presidente? ¿Está bien? Mañana, presidente. Está bien. Presidente, yo también prefiero mañana con una redacción y tal vez con una discusión acotada. Unos poquitos minutos, no tengo idea, porque igual alguien la va a tener que explicar. No discusión, digamos, presentación. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Bien, si ustedes mañana me conceden y hacen honor a este acuerdo, porque en un momento esta es una discusión que apasiona porque va a lo que uno más cree en lo profundo. Entonces, en algún momento mañana yo voy a pedir la votación y les pido que ustedes me secunden, porque si no, se lo anticipo, mañana vamos a perder o ganar. No es perder o ganar, pero necesitamos sacar este proyecto porque hay muchos otros que tenemos que legislar. Entonces, si ustedes me dan esa sostén, lo votamos mañana, ¿ok? Todo el apoyo. Ya, don José Miguel. Sí, no, muy pequeño. Yo solamente recordar, ojalá que en esta nueva redacción pueda salir algo de consenso, que a todos nos deje medianamente tranquilo, y recordar un punto para que no pensemos que cuando estamos hablando de estos corporativos, cuando estamos hablando de este tipo de instituciones, son cuestiones inmóviles, al revés, reflexionan. Es sumamente importante entender, por ejemplo, en el Congreso, que una institución, tiene personalidad, etcétera, etcétera, se reflexiona y va cambiando y va modificando sus valores o su forma de expresarse frente a la sociedad, y por lo tanto creo también que en esa nueva quizás redacción debería ir incorporado ese concepto de flexibilidad, de movilidad de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. Eso, presidente, gracias. Gracias, colega. Don Jorge Acosta. Gracias, presidente. Muy brevemente, solamente hacer la sugerencia que ojalá por su intermedio pueda tomar el diputado Torres en esta nueva redacción junto con el diputado Undurraga, de tener en consideración este mecanismo de salida también para el personal sanitario, que cuando no haya manifestado su opinión de regla previamente, pueda hacerlo de inmediato al jefe del establecimiento cuando se vea, digamos, frente a esta situación. Todos sabemos que lo ideal sería que fuera previo, pero sabiendo que la objeción de conciencia es absolutamente personalísima, como se ha conversado acá, porque el no respetarlo podría transgredir las convicciones más profundas de una persona, sobre todo alguien que trabaja con los pacientes. Sería bueno que tuviéramos en consideración este mecanismo, más bien diría yo, excepcional, no de regla, dejarlo previo, pero que exista esta salida. Y en segundo lugar, también haciendo, digamos, alusión a la condición profesional del diputado Torres, evaluar, ¿cierto?, esta posibilidad de no considerar que el traslado sea inmediato, porque para cualquier persona sanitaria, cuando uno está hablando de traslado inmediato, está asociado a un traslado de urgencia. Quizás lo mejor para el paciente que está en estas condiciones es programar un traslado, por ejemplo, en horario hábil, en día de semana, y no, como dice aquí, en forma inmediata. Quizás lo mejor sería también dejarlo para la evaluación prudencial de los equipos de salud. Gracias, presidente. Diputado Cristi, voy a interrumpir un segundo porque me está pidiendo el diputado Mirosevich que se estaría pareando con el diputado Gaona. Muy bien. Muy bien. Bien, yo solo dar una... Sí. Gracias, diputado Gaona. Yo quisiera tomar la palabra brevemente, siempre disponible a ser persuadido, pero en principio a mí me hace mucho ruido que cuando estamos avanzando o en eutanasia, cuando se avanza o se legisla en términos de la interrupción voluntaria en 3 causales u otro, o se avanza en derechos, básicamente una discusión de derechos de las personas, que en algunos casos pueden colindar con otros derechos que tienen instituciones. Pero me parece que es difícil que, por ejemplo, en esta discusión se pueda establecer alguna distinción respecto a las instituciones, llámese respecto al etos corporativo o respecto al tipo de convenio que tiene. Es decir, lo que se generaría si hiciera una regulación específica respecto a esos convenios, bueno, básicamente es que una institución que es financiada parcialmente por el Estado puede definir qué prestaciones hace y cuáles no. Lo que me parece que no es obvio. Es decir, un colegio particular subvencionado no elige qué parte del programa o el currículum entregarle a los estudiantes, independiente de que no esté de acuerdo en parte de la historia oficial que ha construido el país. Ese establecimiento, si quiere recibir financiamiento estatal, puede complementarlo, y en eso le da su identidad a ese establecimiento educacional.
pero yo no estoy de acuerdo en la línea de estas excepciones. Como digo, por eso no hay apuro en votarlo el día de hoy. También está el argumento del Tribunal Constitucional, pero también el Tribunal Constitucional tiene que hacerse cargo de aquellas cosas que zanjan. Y me parece que es una derrota anticipada del Parlamento como institución tener que restringirse en sus mayorías y en las cosas que cree, porque sabe que el Tribunal Constitucional se las va a votar en contra. También es un poco tramposo porque si no, sabemos que hay muchos debates que se pierden y uno dice, bueno, perdamos igual, y retrocedemos en derecho. Pero creo que es un debate efectivamente muy profundo, fue parte del corazón de la discusión y de lo que zanjó el Tribunal Constitucional en interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Yo en principio no estoy de acuerdo con esta disposición de hacer excepciones respecto a delitos corporativos de una institución de salud o su conciencia institucional. Pero bueno, esperemos la indicación y mañana lo votaremos. Diputado Undurraga. Diputado Cristian, le mandé un WhatsApp para que lo vea, por favor. En todo caso, gracias, presidente. En todo caso, sin entrar al debate de fondo, pero sí sostener una cosa, digamos. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo es lo que nosotros creemos que es lo que se debería hacer. Estamos dispuestos, evidentemente, a consensuar una nueva indicación para la cual ya estamos trabajando, incorporando lo que aquí se ha señalado, digamos. Y aquí no lo menor o lo mejor es enemigo lo malo, ni ninguna de ese tipo de cosas, pero la verdad es que nosotros hicimos lo que nosotros creíamos, no estamos advirtiendo, efectivamente coincide, además con una posición personal que tenemos los autores que le escribimos, digamos, que coincide con el dictamen del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que aquí, digamos, evidentemente es legítimo lo que usted está señalando, pero también es legítimo la otra postura. Por supuesto, en eso usted me conoce. Sí, por eso mismo me atrevo a instaurar el diálogo y no otra cosa. Perfecto. ¿Presidente? Bien. Sí, diputado Sangüesa. Sí, si bien es cierto, cuando se hace una ley, en el fondo es para la generalidad, pero también hay ciertas excepciones. Yo no puedo obligar, porque más que mal esto va a terminar siendo como, suena frío, pero es como parte de la prestación de servicios que tiene el sistema de salud para una persona que está en una situación crítica. Entonces, hay una diferencia en lo que entregan las clínicas privadas, que normalmente no entregan todas las prestaciones de salud que tiene, digamos, el sistema de salud nacional. Hay algunos centros que son especializados, no sé, en traumatología, otros en pediatría, tienen diferentes áreas. Entonces, creo que es absolutamente atingente, no solamente viéndolo desde el punto de vista de la objeción de conciencia que tiene que estar también considerado, bien lo decía el representante del Ministerio de Salud, con respecto a una persona que trabaja en el sistema y que en algún momento determinado eso va a ir contra sus creencias y contra lo que ella piensa, y no se le puede obligar a practicar la eutanasia en un momento determinado. Pero las instituciones también tienen ciertas prestaciones que son las que realizan. Por lo tanto, creo que el dar una salida a través de este artículo que permita que las instituciones puedan determinar si van a ser parte de esto o no, creo que es absolutamente válido, presidente. Yo le daría más un prisma práctico que el prisma de principio y valores que tiene el concepto objeción de conciencia. Creo que en términos de prestación de servicios como tal, hay instituciones que van a considerar esta prestación y otras que no, y en eso tiene que existir libertad en el fondo. Gracias, colega. Bueno, se han dado muchas posiciones. Don Jaime González, ¿quiere complementar?
Sí, presidente, si me permite yo hacer una brevísima reflexión y el doctor Acosta hacer una propuesta recogiendo la opinión de los honorables parlamentarios y con el solo ánimo de contribuir al debate y a la votación del día de mañana. Lo primero es una reflexión en el siguiente sentido que, yendo al fondo del asunto, en lo estrictamente jurídico, nosotros entendemos que los derechos de cada una de las personas no se encuentran en compartimientos estancos, así a lo mejor como lo pensaba Kant, sino que el ejercicio de los derechos en verdad están interrelacionados. Y en base a esa interrelación y a lo complicado y la aplicación casuística lo mismo, y a lo complicado, como bien dijo el diputado Gustavo Sangüesa, de que las normas tienen un carácter general, que deben estar correctamente exceptuadas, a nosotros nos gustaría, por intermedio del doctor Acosta, mañana, hacer otra vez para mañana la votación, una propuesta de indicación que yo entiendo que contendría como base una objeción personal, que yo entiendo que no hay duda respecto a aquello, y también esbozar una propuesta de objeción institucional respecto de aquellos prestadores de salud que tienen convenio con el Estado, pero que no tienen un convenio respecto a la eutanasia. Yo estoy de acuerdo que aquellos prestadores institucionales o aquellos prestadores privados que están de acuerdo con realizar algún tipo de prestación ante la eutanasia tienen que suministrarlo, y en ese sentido a nosotros nos gustaría traer una propuesta de redacción que sea más o menos de consenso con esta base de acuerdo que nosotros entendemos que se ha dado en la discusión de la comisión, presidente. Bien, no estamos tan contra el tiempo porque mañana lo que tenemos en tabla, vamos a iniciar la discusión de la incorporación de los TEMS al Código Sanitario. Está ahí en sus correos esa citación. Entonces tenemos una semana. Yo les sugeriría que como ejecutivo y en conversación con los diputados Torres y Undurraga se haga ese intercambio y ojalá llegue a una posición lo más consensuada posible, y lo vemos el próximo lunes. Presidente, yo preferiría... Ya, entonces en relación al acuerdo anterior, no va a ser mañana, sino que la votación va a ser el próximo lunes. Espérese, Ana María, mañana no está en tabla los TEMS, entonces... Sí, yo sé. Sí, yo sé, pero... Mañana va a ser el próximo lunes. Ah, ya, entonces no es mañana la votación del 16H. No, es el próximo lunes. Ya, Diputado perfecto. Torres, ¿qué decía? No, le agradezco, digamos, que nos dé ese tiempo, y yo creo que también debiéramos ser recíprocos con ese tiempo que usted da e intentar sacar el proyecto lo que queda ese día lunes. ¿Sabes por qué? Porque yo he intentado, y yo creo que varios de nosotros aquí hemos intentado que se dé una discusión que nos permita sentir que esta fue suficiente respecto a un tema complejo, ¿ya? Pero también hay que evitar que la sensación de que se intenta retrasar o empujar a partir del debate debiera quedar despejado. Yo creo que quedan siete, entiendo, indicaciones que perfectamente las podemos sacar el próximo lunes. Si usted nos está posibilitando una semana más, ¿ya? Mi propuesta era un día más, yo creo que hay que ser recíproco e intentar sacar esto el día lunes con las 7 indicaciones que quedan. Yo creo que no es ningún problema, y apelo, digamos, a la buena fe y a la voluntad del resto de los diputados de gobierno, también para que nos ayuden a que ojalá se saque esto el lunes, y a lo mejor citemos hasta total despacho ese día y ya podamos terminar con este proyecto. Dicho esto, yo preferiría que el acuerdo sea por lo menos avanzado originalmente entre el diputado Undurraga, entre los diputados, ¿ya? Sin el Ejecutivo, por lo menos en una primera instancia, presidente. Después podemos conversar con el Ejecutivo. Bien. A mí no me parece eso. Jimena. Curioso. Oye, perdón. Yo quiero, no me haga especificar verdad, más. Porque... Presidente, disculpe una tontera, pero yo de verdad que no siento que haya, o sea, en lo personal, no siento que haya habido, o sea, creo que la discusión ha sido muy enriquecedora, entendiendo que, pero así como, oye, pongámonos de acuerdo como dilatar. ¿Cuál sería el objetivo de dilatar una cosa que ya pasó? No, yo tampoco tengo... Yo no tengo esa sensación para nada. Colegas, vamos a dejar esto aquí, ¿ya? Yo, mientras antes, diputado Undurraga, de verdad, sí, ya tenemos un acuerdo. La pregunta no es debate. La pregunta presidente, tiene que ver con el plazo para presentar la indicación. ¿Es el lunes a las 10:30 o es el viernes a las 5 de la tarde? No, el lunes antes de la comisión. Ok. El lunes antes de la comisión, que se lo mande a Ana María. Presidente. Diputado, sí. Yo creo que sería bueno si fuera el viernes mejor, para que pudiera quedar despachada, así nosotros la traemos leída y no llegamos
a enterarnos el mismo lunes. Y lo otro, presidente, yo creo que es bastante grave lo que dice el diputado Torres, donde acusa que hay una confabulación por parte de los diputados de gobierno. Creo que yo quiero, por lo menos en lo personal, desmentir categóricamente que aquí haya un ánimo de querer obstruir este proyecto o de retrasarlo o de demorarlo. Yo estoy recién integrándome a la comisión, tuve que ponerme al día en este proyecto, interiorizarme, y quiero contribuir a sacar un buen proyecto de ley. Así que, por favor, yo le pediría, presidente, que usted solicite que se retire las palabras del diputado Torres. Presidente, ya que ha sido diputado Torres. Presidente, mire, yo voy a respirar y contar hasta 3, porque yo no he dicho en lo absoluto lo que dice el diputado Sangüesa. Quien debiera retirar sus palabras es él, porque me está acusando de algo que yo no he dicho. ¿Ya? Entonces, nos concentramos para entendernos, o va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo en materias tan complejas. Yo lo que dije fue otra cosa, que debíamos tener reciprocidad ante una solicitud que personalmente había hecho para votar esto mañana, y una definición que el presidente hace de aplazar esto hasta el lunes, o sea, darnos más tiempo. Frente a esa actitud del presidente, yo lo que estaba pidiendo era una reciprocidad y de que nos pudiéramos poner de acuerdo en despachar esto el lunes, de tal manera que no se interpretase estas conversaciones que son para poder mejorar y quedar todos tranquilos que realmente hemos hecho la discusión correcta, que no se quedase la sensación de que esta conversación pudiera ser un ejercicio de dilación, ¿ya? Y que esta definición de que votáramos todo el lunes nos permitía despejar esa duda. Y el emplazamiento a los diputados de oposición fue que nos ayudaran en eso. En ningún caso he dicho que ustedes estén aplazando o haciendo una maniobra dilatoria. Si no, se lo habría dicho directamente. No necesito recovecos argumentativos para eso. Por lo tanto, no tengo nada que retirar porque no he dicho nada malo, ni tampoco lo que ha interpretado el diputado Sangüesa. Presidente. Diputado Gaona. Presidente, mire, yo creo que se entienden las palabras del diputado Torres con esta idea de una especie de canje cuando habla de reciprocidad respecto de esta discusión que quiere aplazarse para la próxima semana. Nosotros no hemos pedido que se aplace la discusión esto para la próxima semana, y además es una circunstancia que se da de hecho. Tampoco, por lo tanto, existe la obligación de que usted nos pida reciprocidad, o el diputado Torres, por su intermedio, presidente, respecto de que queramos despachar obligadamente el proyecto de ley el próximo lunes. Va a depender de la discusión, de las conversaciones que se tengan, de más o menos indicaciones. Por tanto, no me parece que se tenga que estar pidiendo reciprocidad frente a una situación que nosotros no hemos pedido, presidente. Solo eso, presidente. Diputado Torres, no se desgaste. No, solo 30 segundos. O sea, yo lo que entiendo de esto es que obviamente no es obligatorio porque es una solicitud. Yo no hago coacción, por lo tanto no lo estoy obligando a nada. Pero entiendo que no hay voluntad por parte de los diputados que han manifestado de tratar de sacar el proyecto el lunes. Yo hice una solicitud y está la respuesta clara. Eso, presidente. Gracias, colegas. Bueno, yo no voy a seguir discutiendo con el diputado Torres para que no sé que Jalisco, si no gana empata, nunca pierde. Así es que, bueno, pero en definitiva lo que quede claro, la voluntad está, pero no forcemos ni nos obliguemos. Eso es lo único que le estoy pidiendo, y discutamos esto seriamente y con el tiempo que corresponda y no con el tiempo que se le antoje al diputado Torres. Muchas gracias, presidente. Presidente, basta de eutanasia política, presidente. Así que como estamos... Colegas, ya, por favor, miren, vamos a hacer lo siguiente. Como siempre. Colegas, como siempre se escucha solo. Colegas, vamos a hacer lo siguiente. El lunes vamos a avanzar todo lo que podamos, porque la realidad es que nos quedan más de 10 indicaciones en el comparado, pero luego tenemos que volver a varias que hemos postergado, que son unas 4 o 5. Entonces, lo que voy a hacer como presidente de la comisión es citar el lunes. El lunes vamos a continuar eutanasia, y el martes probablemente tengamos una audiencia breve para darle continuidad al proyecto de TEMS. Esto es la próxima semana, una audiencia breve, y luego vamos a seguir tramitando hasta total despacho, si es que es razonable. Yo estoy de acuerdo ahí con los colegas, sí. No es ponerle una presión indebida, pero si efectivamente quedan 7 indicaciones, 6, bueno, el martes me tomaré la atribución de citar hasta total despacho y nos quedaremos hasta un poquito más tarde en el Congreso. Bueno, colegas, no alcanzamos a votar nada, son Diputado Cristi, me interesa que tengamos claro
¿Cuándo es el plazo? ¿Le están fijando plazo para la indicación esta de consenso y es para el viernes o para el lunes? Colega, cada uno puede hacer indicaciones hasta antes de que se vote. Ojalá la manden el viernes, Pancho, Víctor, para que los colegas puedan leerla, porque si no, efectivamente pasa lo que dice el diputado Sangüesa, que nos vamos a desayunar la indicación antes de la sesión, entonces trate de mandarle el viernes, no es necesaria la formalidad del acuerdo. Hagámoslo de buena fe, que lo hagan el viernes. Para poder tener una para el buen entendimiento de un diputado como que no es parte de la comisión, solo es una indicación sobre este punto. Correcto. No más indicaciones. No, sobre este punto. Ojalá que no mande más, pero está en su derecho si quiere hacerlo. Sí, está bien. Ya. Está bien. Este tema desata las pasiones, así que no voy a forzar ninguna votación siendo las 12:27. Ya habiéndose cumplido en parte el objeto de esta sesión, esta se levanta. Ya, tengan un buen lunes. Nos vemos mañana.